Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el video tutorial anterior consistía en el dibujo de polígonos regulares. Los polígonos regulares pues se caracterizan porque tienen lados de distancia igual, tienen ángulos entre sus lados más o menos iguales, pueden guardar cierta simetría de tal modo que se pueden apreciar pues que tienen una construcción uniforme y una construcción muy fácil de identificar. Ahora vamos a dibujar polígonos irregulares. Estos polígonos irregulares pues pueden tener también vamos a decir, generalmente más de 5 lados, más de 4 lados, de tal modo que su construcción no obedezca a ninguno de los polígonos regulares que hemos descrito, como fue incluso el dodecágono, o sea, el de 12 lados, de tal modo que tenía cierta simetría, donde todos sus lados eran iguales y con ángulos iguales entre dos de sus lados. Ahora, bueno, pues vamos a dibujar un polígono irregular. Voy a pasar al escritorio para abrir la herramienta de FreeCAD. Voy a crear un documento nuevo para que le voy a llamar polígonos irregulares, de tal modo que lo podemos identificar pues cuando queramos trabajar haciéndole algunas observaciones o algunas modificaciones. Bien, voy a cerrar esta ventana de la parte inferior, voy a crear un documento nuevo. Tengo el documento nuevo, lo tengo sin nombre, voy a guardarlo para cambiarle el nombre, guardar como, y lo voy a llamar polígono irregular. Polígono irregular. Bien, lo guardo y ya tengo el documento, solamente me falta abrir el ambiente de trabajo, el banco de trabajo que hemos estado utilizando, que es el diseño de partes o de piezas, o en inglés el part design. Voy a crear el cuerpo donde vamos a alojar el polígono. A ese cuerpo le vamos a crear un croquis. Escogemos el plano en el que vamos a dibujar el polígono. Hasta ahorita todos los planos que hemos escogido han sido en vamos a decir, el plano más conocido por nosotros, que viene siendo el plano XY, plano de coordenadas cartesianas, que conocemos desde nuestros estudios de secundaria y que prácticamente lo identificamos a primera vista. Entonces escogemos el plano XY, le damos OK y ya tenemos aquí el plano de coordenadas cartesianas en el área de trabajo. Y vamos a dibujar ahora el polígono. Para dibujar el polígono, yo puedo utilizar líneas, puedo utilizar curvas, puedo utilizar la polilínea o una combinación de líneas, curvas y polilínea. En este caso voy a utilizar la polilínea, o sea, para hacerlo un poco más rápido, porque al fin de cuentas el procedimiento viene siendo el mismo. Entonces voy a utilizar la polilínea, voy a dibujar, voy a tener ciertas características. Y vamos a decir que ese viene siendo nuestro polígono, el cual al cerrarlo pues ya queda definido como una figura cerrada y que tiene las características de un polígono, pero en este caso es irregular. Pues bien, vamos a proceder a restringirlo para observar su construcción. Deshabilito la herramienta de polilínea en este caso y la primera restricción que voy a aplicar es para cerrar la figura. Podemos ver que en este polígono tenemos 12 grados de libertad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Si las manejáramos como líneas individuales, serían 15 grados de libertad. En este caso, como ya tenemos uniones, se nos limitan 3 grados de libertad y por eso tenemos solamente 12. Bien, pues voy a escoger los dos puntos de los extremos, aplico la restricción de coincidencia de puntos, se cierra en este caso el polígono
y pues ya lo tenemos como una figura cerrada. Voy a empezar a definir las restricciones y las características que yo quiero que tenga este polígono. Este polígono puede obedecer a que tenemos nosotros un croquis de una medición que hayamos hecho sobre un terreno y que tiene esta forma, pues vamos a decir, un tanto caprichosa. Entonces aquí yo voy a hacer voy a pensar que este lado es un lado vertical. Entonces ese lado lo pudimos haber orientado con respecto a otra construcción. Pensemos que pudo haber por ahí algún lindero, alguna barda, algún alambrado o alguna calle que tuviera ya guarniciones, alguna carretera, la cual nos sirve como referencia y poder orientar alguno de los lados de ese terreno o de ese polígono que nosotros estamos dibujando. Entonces pensemos que este lado es paralelo a algo, o sea, alguna construcción, alguna pared, algún camino, alguna vía de ferrocarril, algún río, etc. Entonces aquí lo primero que yo voy a hacer es seleccionar este lado y le voy a dar una verticalidad, o sea, aplico la restricción de verticalidad con su herramienta respectiva. Lo hago y ya tengo definido ese lado, el cual para mí puede ser la base para poder restringir todo mi terreno o todo mi polígono. Ahora yo tengo aquí dos líneas. Tengo esta línea que ya está definida como verticalmente y esta otra línea puede ser definida en cuanto a su orientación con respecto a la primera. Vamos a pensar que tenemos nosotros entre estas dos líneas un ángulo de, aquí dice 109, si manejáramos que tuviera 20 grados con respecto a la horizontal, entonces 90 más 120 serían 110. Entonces yo le daría, en este caso, 110 grados, le doy Enter y sufre una ligera modificación, pero esta línea ya está restringida completamente con respecto a esta. Ahora, vamos a pensar que la línea que me está sirviendo de referencia tenga una cierta longitud. La selecciono, le doy la medida que tiene esa línea, una distancia vertical, tiene 41.37. Vamos a pensar que ese terreno tenga 45 metros en ese lado. Como pueden ver, no se altera el ángulo entre las dos líneas. Ya cuando le dimos la distancia nosotros a la medida de esta línea, nosotros ya habíamos restringido el ángulo entre las dos. Si yo no hubiera restringido el ángulo entre las dos líneas, posiblemente hubiera sufrido una cierta modificación el ángulo inicial con el que había trazado. Pero como ya lo tengo definido a 20 grados sobre la horizontal o a 110 grados entre las dos líneas, entonces pues ya no se me va a mover esa línea. O sea que va a conservar el mismo ángulo con respecto a la línea vertical. Pues bien, ahora veamos, le damos a esta línea su dimensión. Vamos a dárselo con respecto a esta dimensión horizontal, o sea, es una restricción de distancia. Le damos, tiene 72, vamos a suponer que tenemos nosotros 75 metros de longitud en ese lado. Entonces tenemos 75 metros con respecto a la longitud de la línea y queda completamente definida esta línea. Si ustedes observan esto, si yo tomo este punto, como pueden ver, se mueven las dos líneas, pero no pierden su ángulo entre ellas y tampoco pierden su longitud. Las otras líneas son las que en un momento dado se modifican, permitiéndole que esas dos líneas puedan ser movidas. Ahora bien, pues nosotros tenemos que encontrar ahora el ángulo que existe entre la línea que mide 75 milímetros y la siguiente conectada en su parte final a esa línea. Entonces voy a seleccionar las dos líneas y vamos a pensar que entre ellas tengamos nosotros
un ángulo de, en este caso nos está diciendo que tiene 51.23, vamos a pensar que tiene 50 grados entre las dos líneas. Y si tomamos este punto, pues ya podemos ver que las tres líneas conservan su posición, y la última línea nada más puede ser alargada o acortada, pero ya en cuanto a las posiciones angulares, pues ya no sufres ninguna modificación. Bueno, voy a dejar la línea más o menos al trazo que tenía, a la distancia que tenía, porque cuando nosotros elaboramos un croquis, ese croquis pues lo trazamos más o menos aproximadamente a sus medidas originales. Pues bien, lo voy a dejar más o menos en la posición inicial y voy a proceder ahora a darle la longitud a esta línea. Le doy su longitud con la herramienta de distancia, restricción de distancia. Me dice que tiene 37 metros. Yo le voy a dar 35 metros, pensando que esa es la distancia que tiene nuestra línea, o sea, 35 milímetros a la escala que yo lo haya trazado. ¿Sí? Entonces son 35 milímetros, que puede corresponder a 35 metros, 75 metros y 45 metros. Si podemos ver, esto ya no se va a mover, esta línea ya no cambia de longitud, esta línea tampoco y esta línea tampoco. ¿Por qué? Porque están completamente definidas. Me quedan 4 grados de libertad. Voy a definir, en este caso, voy a cortar este ángulo para tener espacio para el siguiente ángulo, que va a ser entre esta línea y esta línea. Entonces yo saco su ángulo, me dice que tiene 96 grados, yo le voy a dar 98, pensando que ese es el ángulo que tenemos entre las dos líneas. Entonces tengo 98, le doy enter, y aquí tenemos ya definido completamente vamos a decir, la apertura en ángulos de esta línea con respecto a esta línea, que fue mi base inicial para iniciar las mediciones. Me quedan 3 grados de libertad. Si yo tomo este punto, estos dos puntos se alargan. Aquí lo pueden ver. ¿Sí? Ahora vamos a pensar lo siguiente. Que yo tengo entre esta línea y esta línea un ángulo de 90 grados. Vamos a trazar. Tenemos 70, bueno, le voy a dar 75, no 90, 75, puede ser cualquiera, pero con esto ya tengo completamente definido la posición que tienen todos los lados con respecto a los demás. Si yo tomo este punto, pues lo único que pasa es que arrastro a toda la figura. ¿Qué quiere decir esto? Que ya me faltan solamente 2 grados de libertad y que viene siendo la orientación con respecto a, vamos a decir, al plano, y en este caso mi punto de referencia viene siendo pues un objeto que ya está en el campo y que yo lo puedo identificar de alguna forma. Entonces vamos a pensar que en este punto nosotros tenemos una distancia vertical. Aquí puede ser que este punto lo estemos referenciando con respecto a un árbol, con respecto a alguna de estas que les llaman para identificar los terrenos, algunas les llaman mojoneras, ¿verdad? Para identificar los terrenos, y puede estar localizada en esta parte y puede tener una distancia vertical de este punto a este de una cierta dimensión. Entonces, pues yo le doy la distancia vertical en este caso. Me dice que tiene 30 milímetros. Vamos a pensar que la distancia que tenemos nosotros es de 30 metros o 30 milímetros en este caso por escala. Y ya nos quedó completamente definida con respecto a algún punto de referencia. Pues ya nada más me faltaría definir la distancia horizontal, pero en este caso, pues pudiera ser de este punto, que fue, vamos a decir, la referencia que tenemos, o de este mismo,
desactivando aquel con respecto a ese camino, a esa carretera, a esa pared, a ese alambrado, a ese lindero, algún río X. O sea, una puede ser incluso una red eléctrica que nos sirva de referencia para definir la distancia a este punto. Entonces la sacamos con respecto a ese punto de referencia, sacamos la distancia horizontal, que es lo último que nos falta, nos dice que son 49.98, vamos a pensar que esté a 50, le damos enter y ya tenemos completamente definido nuestro polígono irregular. Bien, pues en este caso nosotros ya vamos a decir que tenemos completamente restringido nuestro polígono irregular. En este caso no tenemos curvas. Al final, cuando hayamos definido las curvas, cuando hayamos hecho ejercicio de curvas, vamos a construir otro polígono irregular, pero que incluya curvaturas. O sea que los polígonos con curvaturas son muy comunes en las piezas mecánicas, en muchos productos, en terrenos, en edificios, en viviendas. O sea, podemos tener redondeces propios del diseño o por caprichos de la disposición en que se encuentran las áreas que estamos nosotros analizando. Entonces todo esto puede depender del diseño o puede depender de las condiciones en que se encuentre ese croquis que nosotros estemos dibujando. Pues bien, esto sería todo con respecto a los polígonos irregulares. Vamos a hacer otro, como ya les mencioné, una vez que hayamos definido las curvas. Pero por lo pronto, bueno, pues este es un polígono irregular, construido a base de puras líneas, completamente restringido, y podemos ver que está completamente en un verde subido, que es vamos a decir, es un método visual para determinar que nosotros hemos restringido completamente este polígono irregular. Un polígono irregular de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Un polígono irregular con este número de lados pudiera ser el pentágono. El pentágono con lados iguales y con ángulos iguales entre sus pares de lados. Pues bien, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora en que están revisando este video. Hasta pronto.